Bueno, vamos a orar primero que todo para empezar este estudio. Pide al Señor que nos guíe, que, abra- que abramos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir palabra de Él. Y como decía anteriormente, pidámosle a Dios que nos dé fe, que quite cualquier incredulidad que haya en nosotros, que nos ayude a creer verdaderamente su palabra. Porque lo que vamos a compartir hoy, si realmente no queda en nuestros corazones, si no lo creemos verdaderamente, no va a producir efecto. Y así sucede con cualquier palabra que, que, que vamos a compartir, que hemos compartido o vayamos a compartir en el futuro. Padre amado, venimos en este momento, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí nuevamente, mi Señor. Gracias, Señor, porque sabemos por tu palabra que donde hay dos o tres en el nombre de Cristo Jesús, tú estás ahí en medio, Señor. Y creemos, Señor, por esta palabra que estás aquí con nosotros. Padre, yo te pido que nos guíes, Señor, que seas tú, Señor, el que hables hoy, Señor, el que ponga las palabras en mí o en cualquier otra persona, Señor. Que todo venga de ti, para ti, Señor, y por ti, Señor. Padre, a través de ti, que sean todas las cosas, Padre Santo. Señor, guíanos en esta tarde, noche, Señor, para que en todas las cosas tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a creer, Padre mío. Señor, oramos para que todo espíritu de incredulidad se vaya en el nombre de Cristo Jesús, que todo obstáculo, Señor, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en esta reunión, la cancelamos, le echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, para que, Señor, tú, Señor, tu espíritu, tu palabra, Señor, venga a nosotros, Padre Santo, y produzca fruto, Padre mío, porque tú dices, Señor, que tú envías tu palabra para que produzca fruto y no vuelva vacía, Señor. Padre, creemos, Señor, en ti, creemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer más y más, Señor. Toda incredulidad se va en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el estudio que tenemos hoy es conociendo a nuestro enemigo, el mundo. Hemos hablado anteriormente de los enemigos que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Hay enemigos porque siempre que venimos a Cristo, los enemigos van a trabajar para ponernos cosas en nuestra mente, traer esa incredulidad, traer cosas, obstáculos para no seguir en los caminos de Dios. Y hablábamos anteriormente, unas semanas antes, de enemigos, el gran enemigo que tenemos, que es Satanás, desde luego, ese enemigo que lucha contra los hijos de Dios y lucha para que nosotros volvamos nuevamente al reino de Él. El otro enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y Jerry ha hablado sobre esto de que nuestra carne es un enemigo como un obstáculo que tenemos en nosotros mismos para buscar de Dios, que nos cuesta a nosotros eh, centrarnos en Cristo. Por eso la palabra nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Porque si nos centramos en nosotros, en nuestro parecer, en nuestra voluntad, si creemos que las cosas rodean alrededor nuestro, ya le estamos poniendo obstáculos a Dios. Y ese es otro enemigo que tenemos, nuestro yo, la carne que hay en nosotros. Y de eso hablamos anteriormente. Hoy vamos a hablar del mundo. El mundo es otro enemigo que tenemos. Y la palabra habla mucho de esto. En hecho, la palabra habla de todos estos tres enemigos, gran cantidad. Y hoy vamos a estar escudriñando la palabra acerca de lo que es el mundo, de lo que Dios dice de lo que es el mundo. Y desde luego vamos a definir bien lo que la palabra quiere decir con el mundo como enemigo nuestro y enemigo de Dios también. El mundo se ve en la palabra de Dios y hay términos como cosmos, al león, son términos griegos que, que usan eh, la Biblia, la palabra de Dios para definir al mundo.
pero no vamos a hablar el mundo como la creación de Dios, la tierra y toda la creación de Dios. No vamos a hablar del mundo como la gente, que la gente es el mundo también, pero no es este el mundo que estamos hablando. Porque la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es este el mundo, no es la gente lo que vamos a hablar. Del mundo lo que vamos a hablar es ese enemigo activo del cristiano y de Dios. Cuando la palabra nos dice que no amemos al mundo y sus pasiones, no se refiere a la creación de Dios o a las maravillas del mundo, el sistema ecológico, la naturaleza, sino a un sistema filosófico a, organizado, dice la palabra. Es ese sistema que nos rodea a nosotros, que está en todas las áreas de nuestra vida. Está en la educación, está en las artes, en economía, en la política, y aunque no lo creamos, está en la religión también. En todas partes se ha metido el mundo ya. Y es un enemigo que nos rodea, un enemigo que está cerca de nosotros y que tenemos que tener mucho cuidado con ese enemigo. El mundo en la Biblia se refiere a un sistema humanístico que está en contradicción con Dios. Y la Biblia se refiere a ese sistema de valores corruptos del mundo, donde Satanás es el Dios de este mundo. Y él tiene su propio sistema de valores contrario a Dios. Todo lo que la Biblia habla acerca del mundo es lo que se opone a Dios, lo que se opone a la palabra de Dios, se opone a lo que Dios quiere, a su voluntad. Todo eso es el mundo en el cual estamos rodeados nosotros. Es ese enemigo que tenemos al frente y en el cual nos habla la palabra gran cantidad. Una de las cosas que me llamó la atención es que Juan es probablemente el apóstol que habla más de eso. Probablemente Juan era el discípulo y apóstol que estaba más cerca de Dios, que estaba ahí, dice la palabra, como recostado al corazón de Cristo Jesús. Y él habla gran cantidad sobre esto, acerca del mundo. Y vamos a comenzar a escudriñar la palabra. Vamos a ir a primera de Juan 2, 15, 17. Creo que él sí tenía esto, me parece. No, la tengo yo. ¿O la tiene usted? Bueno, voy a leer. Dice, Ok, no améis al mundo. ¿Lo leo ya? sí, sí, por Sí. favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, Ligia. Vamos a escudriñar un poquito estas escrituras. Dice aquí la palabra que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a ir no solo leyendo, vamos a detenernos un poquito en estas escrituras porque tienen un gran contenido espiritual. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo creo que nadie quiere ser parte de ese mundo si sabemos que el amor del Padre no va a estar en nosotros. Cuando leemos escrituras de que nada nos apartará del amor de Dios y vemos aquí que el mundo nos puede apartar de él, pues yo creo que es de poner atención a esta palabra. Es de verdaderamente no mezclarnos con el mundo, no amar las cosas del mundo, porque si lo hacemos, el amor del Padre no va a estar en nosotros. Y más adelante vamos a ir viendo otras escrituras que todavía son más fuertes acerca de esto, mucho más fuertes. Luego nos dice aquí todo lo que hay en el mundo. Veamos lo que dice.
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí hay algo para ponernos a reflexionar. Probablemente no vamos a tener todo el tiempo para ir escudriñando cada escritura de esta manera, pero yo les pido que veamos estas escrituras, que pensemos, que meditemos, que escudriñemos cada uno por su lado estas escrituras. Todo lo que viene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia, o lígale yo la vanagloria de la vida. Todo esto viene del mundo. ¿Y qué causa todo esto en nosotros? Pecado, desobediencia, separarnos de Dios. Y esto es el propósito del mundo, separarnos de Dios, porque el mundo se opone completamente a todos los valores de Dios, se opone a todo lo que es Dios. Y dice que el mundo pasará, está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Creo que son escrituras muy importantes, palabra de Dios. Por eso dije al principio, pidámosle a Dios revelación, que podamos creer, que podamos ver con ojos espirituales la palabra, porque esto es muy importante lo que está escrito acá. El sistema mundano de Satanás incluye el comercio, la política, la religión, la educación, la diversión y los reinos mundiales, las organizaciones que ofrece al mundo, nos ofrece a la gente, ofrece poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales y prestigio social, así como toda clase de placeres pecaminosos. Y eso es lo que ofrece el mundo. Y a veces eso no, nos incita, eso nos llama la atención. Todas las cosas que el mundo ofrece nos contamina. Son cosas que el mundo está ofreciendo y uno vuelve a ver a la gente que goza de estas cosas y a veces nos sentimos, qué sé yo, celosos de las cosas que la gente tiene y que nosotros no tenemos tal vez. Satanás puede darle a los hombres casi todo lo que deseen y así hacer que estén satisfechos de permanecer bajo su dominio y excluir a Dios de sus vidas. El hombre busca los deleites de este mundo a través de la codicia, la avaricia, el engaño, la mentira e incluso matar a otros seres humanos para lograr lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece muchas cosas y Satanás, que es el príncipe de este mundo, nos ofrece todo esto, pero luego él se va a pagar de todo esto. Y es cierto, mucha gente dirá tantas cosas que hay en este mundo. Por eso el enemigo tentó a Jesucristo con los reinos de este mundo, con las posesiones de este mundo. Y si lo hace con Jesucristo, lo hace con nosotros también. Él trata de tentarnos con todas las cosas que nuestros ojos ven. Pero acabamos de leer ahora en Primera de Juan, que son deseos de la carne, los deseos de los ojos, soberbia de la vida. Sí, en este mundo hay muchas cosas apetecibles, pero sabemos cuál es el precio que tenemos que pagar. La palabra de Dios nos dice, ¿de qué nos vale ganar las cosas de este mundo y perder nuestra alma? Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Hay muchas cosas en este mundo, hay mucha tentación en el mundo. Lo sabemos, pero sabemos quién controla este mundo, cuál es el príncipe de este mundo y qué es lo que realmente él quiere. Vamos a leer ahora Primera de Corintios 2. Creo que Ligia la tiene también, por favor. Sí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que
Enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén, amén. Aquí esta escritura, y como hay otras, muchas escrituras que nos hablan de la duplicidad que tiene el cristiano, todavía hay carne en el cristiano, pero Dios nos habla de andar en el Espíritu. Y nos dice aquí la palabra que no hemos recibido el espíritu de este mundo. ¿Cuál será el espíritu de este mundo? Todo lo que acabamos de hablar ahora, todo lo que el enemigo quiere ofrecer al hombre, no es ese el espíritu que hemos recibido. No es la codicia, no es la avaricia, no son los deleites de este mundo. Eso no es el espíritu que hemos recibido de Dios. Ese es el espíritu del mundo. Y el que camina en todo esto, en esos deseos de la carne y de los ojos, pues sigue siendo de este mundo. Nosotros ya no caminamos de esa manera. Ya hay una nueva vida en nosotros. Somos nuevas criaturas en el Señor. Ya tiene que haber un cambio en nuestras vidas para que este mundo no nos tiente, para que las cosas que hay en el mundo no sean apetecibles para nosotros, para saber realmente que tenemos que andar en el Espíritu, obedeciendo a Dios, creyéndole a Dios en su palabra, de que realmente nos espera a nosotros algo mucho mejor de lo que este mundo nos ofrece. Y lo que Dios nos ofrece no es en este mundo, es en otro lado. Y luego vamos a hablar de esto también. Y tenemos que ir fortaleciendo nuestra mente, tenemos que ir poniendo todo esto en nuestra mente para fijar en las cosas que nos esperan, no en las cosas que están en este mundo. ¿Qué nos dice el mundo a nosotros? ¿Qué nos dice la gente? De que somos panderetas, aleluyas, fanáticos, de las cosas de este mundo son aburridas, que son del pasado, que son para los ignorantes, que ahora vivimos en otra época y que hay cosas ahora más interesantes, más actuales, que las historias bíblicas son fábulas de otros tiempos para gente de mente muy cerrada. Eso nos dice el mundo. Y yo era uno que decía estas cosas también. Años atrás, para mí, esto era cosa para ignorantes, esto era cosas para gente no preparada. Yo mismo decía estas cosas, porque eso es lo que el mundo me decía a mí. Lo que me enseñó. Eso es lo que me enseñaron, lo que me decían cuando fui a la universidad, me metieron mucho ateísmo y todo esto, las cosas que yo escuchaba, que esto era un aburrimiento, de que no es la clase de vida que queremos vivir, que esta vida tiene muchas cosas para nosotros, para meternos en los caminos de la religión. Que eso es fanatismo. Todo esto me decían a mí y probablemente ustedes han escuchado todo esto también. Esto es lo que el mundo nos dice, continúa diciéndonos a nosotros. Esto es lo que el mundo ofrece, lo que el mundo dice. Pero tenemos algo que Dios nos ofrece, que tiene mucho más valor, algo eterno. Lo de este mundo se quedará aquí y va a perecer. Pero lo que Dios tiene para nosotros es un premio eterno para siempre. Veamos algo más que ofrece el mundo. En Juan 14:27. ¿Quién tiene la cita esta? Yo. Ok, Elsie, vamos a leer una cita corta. Juan 14:27. ¿Qué ofrece el mundo y qué nos ofrece Dios? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Amén, amén. Entonces aquí habla de que el Señor nos ofrece una paz, pero nos dice que el mundo también nos ofrece una paz. Dice, no como el mundo la da. O sea que el mundo ofrece paz también. ¿Qué clase de paz ofrece el mundo? ¿Qué clase de paz ofrece Dios?
la paz de este mundo es un concepto donde no hay guerras, donde no hay enfermedades, donde no hay escasez de alimentos, donde no hay violencia. Si no hay eso, hay paz en este mundo. ¿Y estamos exentos de esto? Claro que no. Realmente no hay paz en este mundo. La paz que Dios nos ofrece es que en medio de todo eso sentimos la paz de Dios. Eso es parte del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu viene a nosotros, nos llena de ese fruto, de amor, paz, gozo. Dios nos ofrece paz. Nos está ofreciendo paz el Señor. Y entre más caminamos en Él, entre más lo conocemos, entre más realmente nos metemos en su presencia, sentimos esa paz. Aún en medio de conflictos, aún en medio de violencia, aún en medio de enfermedades, problemas económicos, en medio de todo, la paz de Dios se va a manifestar. Este mundo ofrece paz, pero muy diferente a la que Dios ofrece. Y eso lo experimentamos estando en la presencia de Él. Juan 16:33 también nos habla de esto. Creo que él sí la tiene también. Sí, Señor. Vamos a ver. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén, amén. Nuevamente nos dice, he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Y por qué Dios no nos libra de esta aflicción? ¿Por qué Dios no nos saca de la contaminación de este mundo? No, Él nos dice, en este mundo va a haber aflicción. Y Él, cuando oró al Padre, Él oró de que no nos quite de este mundo, pero es que nos libre del maligno, que nos libre de las cosas que este mundo ofrece. Dice, en mí tenemos, en Él tenemos paz. En el mundo tenemos aflicción. Pero tengan valor, dice, yo he vencido al mundo. Si caminamos con el Señor, seguimos en Él, en la presencia de Él, vamos a caminar en esa paz, vamos a caminar en esa victoria, la victoria que Él nos dio, porque Él venció el mundo. Y si caminamos en Él, vamos a ser parte de esa victoria que Él logró por nosotros en la cruz. En Él tendremos paz, aunque en el mundo habrá aflicción. No importa la aflicción que venga, no importa las circunstancias que haya, en Él tenemos paz. En medio de todo esto va a haber paz. No importa las cosas que hay en el mundo, no importa las cosas que el mundo tire a nosotros, vamos a permanecer en la paz, porque eso es lo que Él nos ofrece. Él nos está ofreciendo eso. Pero dice, en Él, en mí, tendremos esa paz. ¿Qué significa esto? Que separados de Él, no vamos a tener esa paz. No vamos a gozar de las cosas que Él nos ofrece. Él nos dice en su palabra, en Él llevaremos muchos frutos. Separados de Él, nada podemos hacer. Y en eso tiene que ver esta paz, tiene que haber todas las promesas que Él tiene para nosotros. Separados de Él, el mundo va a lograr lo que quiere en nosotros. Separados de Él, vamos a ver fruto del mundo nada más. Pero en Él tenemos paz. En medio de la aflicción, en medio de todo, va a haber paz. ¿Qué habla la palabra? De quién está en control de este mundo. ¿Quién está en control del mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Vamos a leer en Juan 14 y luego en Efesios acerca de esto. Sabemos que este mundo está en control del enemigo, pero vamos a leerlo aquí en la palabra. Juan 14:30. Juan 14:30. ¿Quién tiene Juan 14:30? Pero se salió. Rosy. Bueno, Rosy. Rosaura, el sistema la saca y le sale que está en espera de aceptarla, que por favor que si la aceptan. Hace rato está intentando y no ha podido entrar.
pero no Si veo aquí. quiere la leo yo. Un momentito, Espera un momentito, vamos a ver si la encontramos. Sí, aparece que está en espera. Ok, creo que se está reconectando Rosaura. Buenas tardes, si gusta yo la puedo leer, ¿no? Hola César, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gusto de Si oír. es a mí, si es a mí ya logré entrar. Ok, Rosaura, creo que las escrituras que tenemos las tiene usted. Ok, es que me sacó el sistema y no me dejaba Sí, entrar. sí, ok, Sí. ya nos dimos cuenta. Estamos grabando. Ok, vamos a leer escrituras que nos hablan acerca de quién está en control de este mundo. En Juan 14:30 y luego en Efesios. Ajá. Vamos a, si quieren, Ok, dice vamos a la leer. palabra de Dios. Ujú. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada que ver con Jesús, nada tiene que ver con Dios. Y si no tiene nada que ver con él, no tiene nada que ver con nosotros tampoco. Nada tendría que ver con nosotros. Pero vamos a leer en Efesios 2 también, Rosaura, de una vez esta escritura. Ok, dice Que tiene que Efesios ver con 2, aquí. Ujú. del 1 al 5. Ok, dice. Y él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ok, El espíritu. vamos a parar ahí. Ajá. Vamos a parar un momentito, Rosario. Dice que Ujú. estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y por qué? Porque seguíamos la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente de este mundo, el cual estaba a cargo, estaba en control, dice, de la potestad, del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora vive en los hijos de desobediencia. Estábamos nosotros ahí. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Antes estábamos ahí. Ya no deberíamos estar ahí. No deberíamos. La palabra nos está diciendo. En un tiempo atrás estuvimos como parte de este mundo. Estuvimos siendo controlados por el enemigo. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestros pecados, estábamos en desobediencia. Y si estamos de esa manera, somos controlados por el príncipe de este mundo, por Satanás. Ok, Rosaura, perdón, Dice, siga. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, amén. Por gracia somos salvos. Vivimos un tiempo atrás. Vivimos nosotros en eso. Pero ya no vivimos nosotros en la oscuridad. Ya no vivimos en el pecado. Ya el Señor nos sacó de ahí. El Señor nos quitó del dominio de Satanás, del dominio de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Ya somos nuevas criaturas. Gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Porque todo se lo debemos a Él. Nada de lo que somos ahora es por nosotros mismos. Todo se lo debemos al Señor. Él nos sacó. Y tenemos que agradecerle a Él día a día. Cada día agradecerle al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Porque ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos aquí. Amén. Vamos a leer primera de Juan 4, de 4 a 6. Creo que Leti tiene esta escritura. Amén, amén. Dice, hijitos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido
a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas, pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Amén, amén. Esa es la traducción lenguaje actual, ¿verdad? Lenguaje actual. Ok, Lenguaje actual. ok. Voy a leer un poco de la traducción, de la versión que tengo acá. Correcto. Dice, ustedes son de Dios y ya han vencido el mundo, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo. Y en la versión de Leticia, creo que habla de falsos profetas. Ellos son del mundo. Por eso lo que hablan es del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Veamos lo que está hablando la palabra aquí nuevamente. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sabemos nosotros quién está en el mundo. Ya nosotros no somos parte del mundo. Y dice que los que son, los que hablan del mundo, hablan lo que es del mundo. ¿Y qué será lo que habla el mundo? Y en esto nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué habla el mundo? ¿Qué dice el mundo? Hasta en eso tenemos nosotros que ir siendo diferentes, siendo luz de la forma como hablamos nosotros. Ya no somos de este mundo. Ya no hablamos de la manera que hablábamos antes. Porque Dios viene a hacer un cambio en nuestra vida, aún de la manera de hablar. Dice, nosotros somos hijos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. En este momento yo le pido al Señor que todos oigamos la palabra de Él, porque somos de Dios. Pertenecemos a Dios, somos sus hijos, somos creyentes y que esta palabra que el Señor ha puesto ahora, que sea escuchada, que produzca fruto en nuestras vidas, que nos guíe. Y en esto conocemos, dice, cuál es el espíritu del mundo y cuál es el espíritu de Dios. Y nuevamente dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En nosotros está el espíritu de Dios. En el mundo está el espíritu del mundo. Pero ya no somos de ese espíritu. Ya no tenemos ese espíritu. Ya salimos de ahí. El Señor nos sacó de ahí. Ahora caminamos en obediencia, caminamos en la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Primera de Juan 5, 19, 20. Leti también, ¿verdad? Me parece. Y amén. Dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios vivo, verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Cuidado, hijitos míos, no obedezcan a dioses falsos. Wow. Wow. Ujú. Tremendo. Y repito, esto es palabra de Dios, que Dios ponga oídos para escuchar su palabra. No solo escucharla, pero que produzca fruto para que la entendamos, para que ponerla en práctica. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 19. Dice, no obstante sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos ha dado entendimiento, dice, y la convicción para saber, conocer cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tremendo versículo, palabra de Dios. Porque sabemos, dicen, que somos sus hijos. Yo creo que todos aquí
reconocemos, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. Yo espero que sea así, que todos tengamos esa convicción de que somos hijos de Dios y que sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. No nosotros, ya nosotros no estamos bajo el control del maligno. Ya nosotros no somos de este mundo. Ese enemigo ha sido vencido y quedará vencido si seguimos al Señor, si permanecemos en Él. Él está vencido ya. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el propósito de este mundo? Es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagamos la voluntad de Él. Ese es el propósito de este mundo, apartarnos completamente de Dios, y Él está usando todo. La política, podemos escuchar todo lo que sucede en el mundo, aún el entretenimiento. Todas las cosas de este mundo, el enemigo viene a usarlas para apartarnos de Dios. La televisión, la internet, el teléfono, no son malas en sí mismas, pero el enemigo las va a usar para que nosotros nos apartemos de Dios, para que no tengamos tiempo para Dios, que no haya tiempo para orar, no haya tiempo para la palabra. Repito, estas cosas no son malas en sí mismas, pero es el mal uso que le demos nosotros. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere, apartarnos de Dios de toda manera, como sea, como haya lugar. Y Él va a usar todas las cosas de este mundo, la tecnología, todo. Y repito, aún la misma religión. La religión nos dirá que tenemos nosotros que ganarnos el favor de Dios, que tenemos que hacer cosas buenas, que las cosas que hagamos buenas las hacemos para ganarnos el favor de Dios. Es una gran mentira, y el enemigo usa esto. El favor de Dios lo ganamos a través de Jesucristo y nada más. No es por obras, ninguna obra que hagamos nosotros nos va a ganar el favor de Dios, nos va a ganar la salvación. Nada. Eso es enseñanza del mundo. Pero el enemigo va a usar aún la religión para apartarnos de Dios, para apartarnos de la voluntad de Dios. Satanás tiene algo atractivo y llamativo para ofrecer a cada persona. Él engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importan. Porque Satanás nos dice, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos percibiendo, eso es lo único verdadero que hay. Lo único verdadero que hay es lo que estamos viendo, lo que perciben nuestros sentidos. No hay otra cosa, y eso es lo que el enemigo quiere meternos, el mundo quiere meternos a nosotros en nuestra mente. De lo que percibimos, de lo que estamos viendo, eso es lo único que existe. Él quiere que pasemos nuestra vida buscando estas cosas para que nunca tener tiempo para pensar en la necesidad de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere a través del mundo. Que nuestra mente, que nuestra mirada esté en estas cosas. Y nos seguirá diciendo, esto es lo que existe. Mentira que existe otra cosa. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo único que existe, nos dirá el enemigo, nos dirá el mundo. ¿Y qué nos dice Dios? Veamos y pongamos atención a las escrituras que tenemos en Santiago primero, y vamos a ver otras escrituras. Pero vamos a ver Santiago 4:1-4. ¿Qué nos dice el Señor acerca de todo esto? Y dice, Ajá, ok, Rosy, vamos. ok, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, enemigo de Dios. Léame el versículo 4 nuevamente, que creo que eso tenemos nosotros
captarlo, que escudriñarlo muy bien. Ok, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, amén. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Yo creo que nadie. Mm. Nadie quiere tener enemistad con Dios. Pero la palabra es muy clara aquí. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tengamos esto muy claro. El mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo, hay algo que hay en este mundo que quiere apartarnos de Dios. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Y Dios nos dice, Dios nos está diciendo que esto nos constituye enemigos de Dios. Todas las cosas de este mundo, las cosas que queremos de este mundo, nos va a constituir enemigos de Dios. Y si buscamos las cosas de este mundo, preferimos las cosas de este mundo, pues vamos a ser enemigos de Dios. Eso es lo que la palabra nos está diciendo acá. Enemigos de Dios. Y yo creo que nadie quisiera ser enemigo de Dios. Ninguno de nosotros quiere ser enemigo de Dios. Y es muy claro aquí en la palabra. En este mundo es para apartarnos de Dios. Este mundo trae enemistad con Dios. Y yo quiero que pensemos todos en esto. Pensemos todo en esta palabra. Y quizá pensamos, pero ¿qué es el mundo realmente? Y hemos hablado, hemos leído acerca de lo que constituye el mundo. Todo lo que nuestra carne quiere, todo lo que nuestro yo quiere, todo lo que el mundo ofrece que es pecaminoso. Todas las cosas que este mundo ofrezca, que nos haga caer en pecado, que nos tiente, que nos ofrezca parte de la voluntad de Dios, todo eso es el mundo. Y tenemos que pedirle a Dios revelación, discernimiento, para saber verdaderamente lo que viene del mundo y decir no. Pararnos realmente serios, fuertes, estar en la roca, en Cristo Jesús, y ver las cosas del mundo. ¿Cómo pudo Dios, el Señor Jesucristo, hacer frente a la tentación del enemigo? Con la palabra. Cuando fue tentado y cuando el enemigo le ofreció las cosas del mundo, escrito está. Esa era la respuesta del Señor, escrito está. Y si no hay palabra en nosotros, vamos a ser víctimas del mundo, víctimas de las tentaciones que el enemigo quiera poner en nosotros. Vamos a ser víctimas por no escudriñar la palabra, por no meternos en la palabra. Y Colosenses nos habla de eso, que hay abundante palabra en nuestro corazón. Abundante palabra en nuestro corazón. Para que de la palabra que hay en el corazón hable la boca. Cuando hay tentación, hablamos la palabra. Cuando hay aflicción, hablamos la palabra. En la oración hablamos la palabra. Que la oración esté en los labios de nosotros, en todo momento. La palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a acrecentar nuestra fe, a solidificar la fe en nuestro Señor, en la palabra. Pero si lo que estamos recibiendo es lo del mundo nada más, es lo que estamos viendo en las noticias, en internet, en lo que sea, estamos recibiendo las cosas del mundo mucho más que las cosas de Dios, pues va a haber un conflicto ahí. Tenemos nosotros que ir cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, que haya palabra en nosotros. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2, que nos habla sobre esto. Amén.
Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Ok, antes de leerlo, el título de este capítulo es Deberes Cristianos. Y lo voy a Amén. empezar otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén. Esta versión dice, no nos amoldemos al mundo actual. Yo sé que hay versiones que dicen al siglo actual. Esta versión habla, no nos amoldemos al mundo actual. Que no seamos partícipes del mundo actual. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Que no participemos de las cosas de este mundo. Que no nos conformemos al mundo actual. Sino más bien que nuestra mente se vaya transformando, se vaya renovando. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? Es a través de la palabra. Es a través de la palabra que se va renovando, se va transformando nuestra mente. Repito, si nuestra mente está captando las cosas del mundo, nada más recibiendo lo que escuchamos, las noticias, las cosas de este mundo, y eso es lo que va a haber en nosotros. Pero si renovamos nuestra mente y vamos poniendo palabra y palabra y palabra, las cosas de este mundo que están en nuestra mente van saliendo. Las cosas son nuevas, dice la palabra. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo hecho nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esas cosas tienen que ir saliendo de nosotros. Las cosas del mundo quedan en el mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Satanás trata de que nos conformemos a este mundo. Él quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo. Que busquemos las mismas cosas que ellos buscan y que hagamos las mismas cosas que ellos hacen. El enemigo trata de engañarnos para que vivamos para las cosas mundanas en vez de vivir para Dios. Eso es lo que el mundo ofrece, eso es lo que el mundo quiere. Y el enemigo trata de incitarnos a esto, de tentarnos a esto, de que nos amoldemos al mundo, que pensemos como el mundo, que hablemos como el mundo, sabiendo que todo eso nos aparta de Dios. Veamos qué nos dice ahora Colosenses 2, 20, 22. Catalina. Creo que Catalina tiene esta. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los redimentos del mundo, porque como si vivieses al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes ni gustes ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Amén, amén. Entonces dice Colosenses que si hemos muerto nosotros en Cristo, lo cual nos separó ya de este mundo, ¿por qué aún vivimos de acuerdo al mundo? Nos sometemos a ordenanzas de este mundo. Y la pregunta es para nosotros, si nos estamos sometiendo a este mundo todavía, si estamos cumpliendo, haciendo cosas de este mundo, ¿por qué dice la palabra? ¿Por qué lo hacemos como si viviéramos aún en el mundo? O como si fuéramos parte de este mundo, nos sometemos a esto, a las regulaciones de este mundo, sabiendo que todo esto ya es controlado por el enemigo. Ya nosotros no pertenecemos, estamos aquí, pero no pertenecemos en este mundo. Todo esto ya pasó para nosotros. Repito, las cosas son hechas nuevas en nosotros. El mundo ya no debería tener ningún efecto en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que este es un enemigo. El mundo es el enemigo nuestro también. Pero Dios nos ha dado las armas. Él nos ha dado la salida. Él se dio por nosotros para que pudiéramos salir de las tinieblas de este mundo.
de las garras del enemigo. Ya Dios nos dio esa salida. Ya el Señor lo hizo todo por nosotros. Veamos qué dice ahora Primera de Juan 5, 4, 5. Esta. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús, el Hijo de Dios. Amén, amén. Me gusta esta versión acá. Dice que todo lo que es nacido de Dios, y nosotros hemos nacido de Dios, tenemos que creer esto. Ya hemos nacido de Dios, hemos nacido nuevamente, ya la vieja criatura ya no está en nosotros, no debe estar en nosotros. Somos nuevos, somos nacidos de Dios, y dice lo que es nacido de Dios vence al mundo. Él nos dio esa victoria. Si estamos en Él, vencemos el mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor. Todos hemos creído. Yo creo que todos creemos aquí que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa fe que tenemos nosotros en lo que Dios nos ofrece, en una vida eterna, en un mundo diferente a este mundo, en algo eterno y no terrenal. Esa es la fe que hay en nosotros, esa esperanza que hay en nosotros, de que un día estaremos en la presencia de Dios, fortalecidos, nuevos, apartados del mundo. Esa fe es la que vence a este mundo. Creyendo todo esto, podemos vencer al mundo. Porque, repito, dice la palabra que nosotros ya hemos nacido de Dios. Ya no somos carne como antes. Tenemos que caminar en espíritu y creer estas cosas. Somos hechos nuevos en el Señor, criaturas de Dios, para vencer el mundo. Y vamos a terminar con Filipenses 3:20. Creo que esto resume mucho de lo que hemos hablado. Filipenses 3:20. No sé quién, Virginia la tiene también. Sí, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Esta versión dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente el Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos aquí todavía en este mundo, pero no somos parte de este mundo, no pertenecemos a este mundo, no compartimos con este mundo. Este mundo es nuestro enemigo y este enemigo no tiene parte con nosotros porque somos nacidos de Dios y Dios nos ofrece ahora una nueva ciudadanía. Ya yo no soy ciudadano de este mundo, soy ciudadano del cielo. Dice aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, que esta palabra produzca fruto en nosotros, que esta palabra haya quedado fuerte en nosotros. Hay un enemigo o enemigos, el enemigo, el Satanás, el mundo, ¿no? Nuestra carne, todos son enemigos que tratan de apartarnos de Dios, que tratan de que nos mantengamos aquí en este mundo, que ser parte de este mundo. Pero Dios nos ha dado la victoria en Jesucristo, nos ha dado una nueva ciudadanía, nos ha dado ya algo nuevo, un nuevo pasaporte. Ya no somos de este mundo. Ya el pasaporte dice que somos ciudadanos del mundo, del cielo. Y eso es lo que dice la Escritura. Y por fe vamos a vencer a este mundo. Por fe vamos a creer esta palabra. Y esta palabra va a producir fruto.
Y esta es mi oración en esta noche, que esta palabra produzca fruto en nosotros. Y este es el mensaje que tenía para ustedes. El enemigo tratará de apartarnos de Dios, de mantenernos en este mundo. Pero por la fe que tenemos en Jesucristo, vencemos a este mundo, vencemos al enemigo y seguiremos con el Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Ese es el mensaje que tenía. Voy a quitar ahora la grabación.